buenas noches. Bienvenidos a Voces de la Nación. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ocurre con la economía en el país. Han transcurrido ya cerca de 365 días que conforman este primer año de ejercicio gubernamental y es necesario reflexionar sobre lo que está pasando en el país. ¿Qué cosas positivas se han hecho? ¿Cuáles son las expresiones que tiene la sociedad en su conjunto sobre lo que está pasando en nuestro país? Y precisamente para hablar de este tema tan importante, hemos invitado en esta ocasión a la diputada federal Patricia Terrazas. Ella es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Buenas noches, Pati. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, pues estoy en casa. Muy bien. Y también hemos invitado a nuestro compañero Hernán Aguja. Él es asesor económico de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Bienvenido. Gracias, Fernando. Mucho gusto de conocerte y bueno, de estar aquí compartiendo mesa con la diputada, que es una experta en estos temas también, y platicar de lo que nos gusta. Pues muy bien. Si les parece, vamos a iniciar. Hay una pregunta que está circulando en el ambiente económico, en la reflexión, en los análisis políticos. ¿Estamos o no en recesión en el país? El sector gubernamental afirma que no, que solo estamos en estancamiento. Sin embargo, diversos especialistas nacionales e internacionales señalan que México ha entrado en esa brecha peligrosa de la recesión económica. ¿Cuál es tu punto de vista, diputada? Bueno, mira, cualquiera de las dos cosas son expresiones negativas. Y la realidad de esto, yo les decía que la recesión es cuando ya presentas números negativos. Y a mí no me daba buena espina desde hace 2 meses que presentaban números apenas rozando el número positivo. Y en mi experiencia yo les digo que cuando somos contadores o somos fiscalistas o hablamos de temas financieros, nosotros sabemos perfectamente cómo tiene que cuadrar la información. Y cuando se la presentas a los bancos en automático, con un movimiento pequeño hasta de percepción o de inflación, con esa sensibilidad puedes brincar del negativo al positivo. Y yo les decía, bueno, ¿por qué fueron tan burdos de hacer un número de 0.1? Le hubieran puesto 0.3, 0.4 para que al menos no cayéramos en recesión. En recesión, que no estuviéramos nosotros mal pensando. Ajá. De decir, oye, lo cuadraste para que apenas brincara el positivo. Entonces, yo creo que esto ya lo venimos sufriendo desde hace algunos meses, pero se está reconociendo hasta este momento. La recesión es evidente, no podemos nosotros hablar de números positivos porque podemos estar en estancamiento si estuviéramos en el cero, en decir, bueno, ni crecemos ni estamos para abajo, pero ahorita ya los números ya están negativos, y no están negativos por lo que nosotros estamos haciendo, están negativos por los expertos. Los expertos están diciendo que no estamos creciendo y que lejos de estar creciendo ya estamos decreciendo. En el momento en que decreces en cualquier economía, ya tendrías que trabajar para empezar a crecer. Si estás en ese punto, ya estás hacia abajo, ya estás en recesión, ya no hay otro nombre. Pero bueno, vamos a decir que tienen razón, que no estamos en recesión, que estamos en estancamiento. Pero ese no es el tema. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? O sea, caer en recesión para empezar a moverme o estarme ahogando para empezar a sacar la cabeza. Pues no, o sea, ahorita nosotros tendríamos que estar muy preocupados porque también el presidente lo dijo y lo dijo con muchísima claridad. Y nos vamos a ir nada más un año atrás, ¿eh? O sea, no nos vamos a ir desde que empezó su campaña hace 18 años. No, yo nada más me quiero ir hace un año. Cuando dijo, se acaba la violencia, crece la economía y nosotros no vamos a tener problemas ni de seguridad, ni de economía, ni de corrupción. Y yo me voy a enfocar en el que tú me preguntas el día de hoy, en la economía.
No nomás no estamos creciendo. El presidente Peña, que es de los peores que hemos tenido, y digámoslo con esa claridad, nos dejó crecimiento del 2%. Y estábamos muy mal. Así es. Ahorita estamos en números sin crecer. Pasamos de mal a peor. De mal a peor. Entonces, si nos enfocamos en los mensajes del presidente, pues estamos mal. Eso es en la parte económica. En la parte de seguridad, dijo, mañana se acaba la inseguridad. Primero dijo que entrando al día siguiente, bueno, entró y dijo, no, bueno, siempre en 6 meses, eso lo dijo en abril, y los 6 meses se cumplieron en octubre, y estamos peor que cuando estábamos peor. Así es. Eso es en seguridad. Así es. Y en corrupción yo me voy a enfocar en ese tema porque también es la parte que va enlazada con la economía. Porque, por ejemplo, decían, es que le vamos, el problema de este país es la corrupción, pero me voy a ir a lo que habla solito, que es el presupuesto. El presupuesto habla con muchísima claridad hacia dónde quiere ir el presidente. Y el presidente está yendo a un presupuesto clientelar. Y ese presupuesto clientelar nos lleva a la tercera parte que yo dije desde un principio, a la corrupción. Porque está llevándose ese presupuesto a sus clientelas, a proyectos que no tienen ni reglas de operación y no tienen ni padrón de beneficiarios. Nada más con esas dos cosas, o sea, sí, más todo lo demás. Pero, y dicho por ellos, no dicho por nosotros en este fondo azul, dicho por ellos. Estuvo la secretaria de la Función Pública en la Cámara de Diputados y dijo que tenía 10 de los 31 superdelegados en investigación por corrupción. El 31% de los delegados que manejan el presupuesto del bienestar están en investigación. Entonces, si no hay corrupción, entonces, ¿cómo se llama eso? Pero deja tú eso. Aumenta el presupuesto de bienestar en un 11% de la propuesta que manda el Ejecutivo en el paquete económico el 8 de septiembre. Pero ahí no acaba la cosa. Le quitan a los organismos autónomos, que muchos de ellos nos han costado hasta 5 décadas en construir, le quitan 11,000 millones de pesos. Y esos 11,000 millones de pesos se los llevan, 8,000 se los llevan a la Secretaría del Bienestar, donde está la corrupción. Entonces, tenemos 3 nomás, o sea, yo no me voy a enfocar en todo lo demás que se está haciendo mal, o sea, me voy a enfocar en esas 3 cosas: economía, seguridad y corrupción. O sea, que me diga el presidente qué es lo que sigue, porque hasta ahí el señor no está cumpliendo, al contrario. Es un problema. Hernán, ¿cuáles son los efectos de que el país esté en estancamiento económico? ¿Cuáles son las afectaciones que va a tener la población porque eventualmente entremos a un proceso de recesión? Sí, mira, Fernando, yo quisiera hacer también una aclaración técnica en este tema de si estamos en recesión técnica o en recesión. En el fondo coincido con la diputada, pero se habla de que hay un estancamiento cuando la economía crece de manera prolongada, de forma lenta, y hay desempleo. Y se habla de recesión técnica cuando la economía tiene por lo menos 2 trimestres sin crecer. Las características, digamos, de la economía están tanto en el estancamiento como en la recesión técnica. Mi conclusión es: el estancamiento y la recesión técnica son el preámbulo para que en el 2020 llamemos de manera formal a la economía en recesión, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, cuando se habla de crecimiento, los economistas decimos que nos referimos regularmente a fórmulas, y la fórmula del crecimiento del Producto Interno Bruto está vinculada a las siguientes variables: consumo, inversión privada, gasto del gobierno y el diferencial que puede haber entre las importaciones y exportaciones. México ha sido un país históricamente deficitario. Pero ¿qué implicaciones tiene que
en el país no haya gasto de gobierno o que no crezca, principalmente que estemos en cero, que la inversión privada no invierte, valga la redundancia, que las familias no consumen, y si no consumen no generan dinámica en la economía, y si no hay un consumo de las familias, la federación no recauda, y es lo que estamos viendo. Así es. ¿No? En el segundo trimestre del año, los reportes de la Secretaría de Hacienda señalaban que la meta no se había cumplido y que habían dejado de recaudar, corríjame diputada, más o menos 68 mil millones de pesos. Y en este tercer trimestre fueron 12 mil, estamos hablando en números redondos de 80 mil millones de pesos que el gobierno no ha recaudado. Y en consecuencia, esto significa que el gobierno no invierta y que no haya beneficios para las familias. Significa que no se generen empleos y que las familias no tengan los ingresos necesarios para poder por lo menos estar en la línea del bienestar que este gobierno se ha jactado de promover, ¿no? En el discurso. En el discurso. Entonces, los efectos son inmediatos, tanto en las empresas como en las familias, ¿no? Qué pena. A ver, les voy a compartir un dato para ver si pudiéramos abundar en las razones por las cuales nos encontramos en esta situación. Miren, en Asia se está creciendo al 6.2, en África al 3.4, en Afganistán y Pakistán, que es una economía de guerra, están creciendo al 3.2, y en México estamos en el 0. Si nos vamos un poco más cerca de nuestro país, miren, Honduras está creciendo en el mismo periodo de tiempo que lleva Andrés Manuel, 3.6, Guatemala 3, El Salvador 2.4, pero sí fuimos y les dimos 30 millones de dólares a cada uno, y México 0. Y un dato más, siempre se ha dicho que la economía nacional está directamente ligada a la salud de la economía norteamericana. En este periodo de tiempo la economía norteamericana creció 2.1 en un año aproximadamente, y México no creció. Esto es un ejemplo que se ha presentado, no había ocurrido desde hace 20 años, pues, hombre. Entonces, algo está pasando en nuestro país. ¿Cuáles crees tú que sean las razones, Pati, de que se haya detenido la inversión privada, local, y que la inversión extranjera esté como dudando en venir a nuestro país? Bueno, mira, hay tres cosas también, o sea, yo me gusta así como que ponerlas para no perdernos en el conversatorio. Una es la incertidumbre por seguridad, o sea, no perdamos de vista que una empresa para poder establecerse requiere tener seguridad en todos sentidos, para sus trabajos, para su capital, para sus inversionistas. Bueno, en ese sentido requieren seguridad todas las empresas para invertir. La segunda es ese parafraseo de la mañanera, que un día dice una cosa y otro día dice otra, y otro día corrige a uno y otro día etiqueta al otro. Entonces el empresario está diciendo, bueno, pues es que no sé sobre qué estoy parado el día de hoy. Entonces mañana se le ocurre etiquetar a los que venden refrescos, y mañana se le ocurre etiquetar a los que venden publicidad, y luego a los que tienen una empresa de prestación de servicios, lo que es outsourcing, pero que es legalmente, y hay empresas muy dignas y muy que no tienen corrupción, y que es a veces algo extremadamente necesario. Luego, primero la parte de seguridad. La segunda parte es ese desgaste tan enorme que está teniendo el presidente, descalificando a las calificadoras, descalificando a quien invierte porque no le cae bien o porque en algún momento tiene corrupción. Bueno, eso. Y la otra parte, esas reformas que se han gestado en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que no dan certidumbre al inversionista. Y me voy
a 3 ejemplos otra vez. El primer ejemplo es aquella ley que se genera, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que fue de lo primero. Dices tú, oye, era una hoja de buenos deseos, pero no tiene ni mediciones, no tiene ni objetivos, no tienes nada sobre lo que un inversionista diga, bueno, el país tiene este plan y va hacia acá, me conviene, invierto, porque ya sé hacia dónde vamos. Pero ese Plan Nacional de Desarrollo no te dice nada, ni te da certeza de nada. Luego, por ejemplo, me voy a los delitos, de alto impacto. O sea, ¿qué vas a convertir como delincuencia organizada? Ese artículo de delincuencia organizada, esa gran reforma de facturas falsas, esa gran reforma donde se modifican 5 leyes, Código Fiscal de la Federación, delincuencia organizada, el Código Penal, luego se modifica, imagínate nada más, seguridad nacional. O sea, ¿ahí quién le entra? O sea, ¿qué inversionista le entra? Y esas 3 cosas te hacen que la inversión no llegue a este país. Pero lo más gravoso de todo esto es que ha hecho una gran brecha entre los buenos y los malos, y los pobres y los ricos, y a los inversionistas los pone como los ricos malos, que maltratan, que desdeñan, que hacen las cosas mal y que solo están pensando en el beneficio personal. Y esa parte creo que es la más dolorosa, y yo lo he dicho en varios foros, que escribió Loret de Mola en el Universal, que decía que hay 2 grandes mentiras. Una, que el presidente dice que él quiere a los empresarios, y la otra gran mentira es que los empresarios van a invertir en este país. Son esas 2 grandes mentiras. Yo coincido con Loret de Mola, y coincido porque he estado en las mesas de los empresarios, y desafortunadamente ese es su pensar y su sentir. Tienes razón, Pati. Si estos 800,000 millones de pesos que se anunciaron que se van a invertir son igualitos que los de Arturo Herrera, los 400,000 de hace 3 meses, pues ya sabemos cuál es el rumbo que vamos a llevar. Hernán, el presupuesto de egresos de la Federación es un instrumento detonador, guía en parte de la economía nacional. Hace algunos días veíamos a los presidentes municipales en una manifestación inusual, que fueron a pedir tener más recursos precisamente para responder a la necesidad pública que se está generando por allá. ¿Qué opinión te merece el instrumento que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados por la mayoría de Morena, que evidentemente, por lo que se ha escuchado, no dio satisfacción, ni escuchó las demandas de los campesinos, ni de los presidentes municipales, y los gobernadores del estado evidentemente están molestos? Sí, mira, nada más para abundar en los datos que mencionaste, países como Panamá también están creciendo más que nosotros. Colombia, Centroamérica. Todo Centroamérica. Y la media, según reportes de la CEPAL, de crecimiento de los países de América Latina es de 1.6%. Estamos a 1.6% de distancia de la media. Y abundar un poco en la parte que dijo bien la diputada y que coincido. A ver, ¿qué más está desincentivando, digamos, el crecimiento económico? Hay que mencionarlo porque es muy importante. Los subejercicios que alcanzaron 151,000 millones de pesos. La cancelación de grandes proyectos que dieron un mensaje muy claro a la inversión privada, como el aeropuerto, como la cancelación de las zonas económicas especiales, como el Instituto Nacional del Emprendedor, por citar algunos ejemplos, ¿no? Son variables súper importantes que inciden en esta parte del crecimiento. Ahora, ¿qué más incide? El instrumento del presupuesto o el paquete económico, claro, en su parte de ingresos, que seguramente lo puede explicar mucho mejor la diputada, y en la parte de egresos.
¿qué destacaría yo de este instrumento en tema de gasto? Si el país no está creciendo y una de las variables importantes para crecer, como ya lo mencioné, es el gasto en inversión, el gasto gubernamental, la inversión física se sigue manteniendo en el promedio del 2% con respecto al Producto Interno Bruto. De ahí que el presidente haya optado por pedir ayuda al sector privado y alcanzar ese 5%, un complemento, 2% que se ha mantenido a lo largo de los años de la inversión del gobierno, y este 3% que pareciera que lo va a poner el sector privado, pero hay que esperar porque si nosotros revisamos el plan, en el plan dice que la decisión final de esos proyectos para licitarlos está en manos del presidente. Sí, claro. Y ya sabemos la volatilidad del presidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que además en el grupo parlamentario se esperaba que por lo menos el paquete económico contuviera mínimos, ¿no? Se cumplió con la deuda, es cierto, disminuyó en 4% real, si no estoy equivocado, y se reconoce, ¿no? Ya no contrató más deuda del gobierno federal, pero disminuyeron secretarías importantes en términos reales su presupuesto, como economía, como Zagarpa, que es ahora CEDER, si no estoy equivocado. Sí. Disminuyeron las participaciones y aportaciones en términos reales, que esos recursos que se van a las entidades federativas son detonadores de inversión y de empleo. Entonces, hace falta mucho, y la intención de querer hacer algo por parte del presidente no se vio en el paquete económico. ¿Qué más nos pudieras comentar, diputada, de esta discusión que se dio con el paquete presupuestal? Tú que estuviste tan cerca como se pudo de estas inconformidades que se generaron en amplios sectores de la sociedad, en los campesinos, en los pescadores, en los agricultores, en los municipios que reclaman su fondo minero, su apoyo para pueblos mágicos, en fin, las aportaciones para seguridad de los estados. ¿Qué pasó en esa discusión? Bueno, mira, a mí me tocó estar, a mí me visitó muchos alcaldes, ya no sé cuántos me visitaron, pero era una agenda de por lo menos 2000. De 12 horas. Era una agenda de 12 horas, a veces venían en grupos, a veces venían separados, pero la verdad es que me visitaron muchos alcaldes, y es una pena que tú como legislador estés diciéndoles, híjole, qué pena, pero no puedo hacer nada. Mira, es una enorme oportunidad llegar a la Cámara de Diputados. Presidir una comisión es, de veras, para mí como fiscalista, presidir la Comisión de Hacienda era un sueño, que ahorita se me ha convertido en una pesadilla, porque lejos de estar componiendo el país, parece que llegamos para descomponerlo. Hemos logrado detener algunas cosas, pero no lo más importante. Por ejemplo, en la ley de ingresos, pues sí logramos contener muchísimas cosas, sí nos escucharon, hicimos parlamento abierto y estuvimos en un solo bloque, empresarios, nosotros en Comisión de Hacienda, y sí nos escucharon muchas cosas, que de hecho al final me lo reclamaron, me dijeron, ¿cómo? Si escuchamos todo esto y todavía lo votaste en contra. Bueno, le digo, bueno, los indicadores no eran los mejores indicadores, porque fíjate, ahí es donde te voy a decir qué fue lo que yo veo. Hay indicadores de crecimiento económico muy grandes, pero que estamos totalmente en contra del indicador que te da, por ejemplo, Banco de México. O sea, no llegas ni siquiera al de Banco de México, que es muy conservador. Luego, con ese indicador de crecimiento, pues evidentemente, pues ya desde ahí ese indicador va mal. Luego hay un indicador que es el más preocupante, es la producción de petróleo. Crece un 17%, pero desde el 2004 va decreciendo, y yo no sé de dónde vamos a sacar el crecimiento, porque decían que el crecimiento iba de la inversión privada, pero la inversión privada ha caído un 23.5%. Entonces, ¿de dónde puedes crecer? No tenemos manera de verlo. Eso es. Luego también recibimos mucha gente del sector primario, el sector primario, desde el agricultor, ganadero, silvicultor, a todos los recibimos, pesqueros, y a todos
dijimos, bueno, pues estas son las intenciones, escuchémoslos y plasmémoslo en el presupuesto. Recibimos a universidades, a los rectores de las universidades, es la educación de nuestro país. Ciencia y tecnología, formo parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pues tampoco. Entonces estuvimos viendo muchísimas necesidades de este país, te duelen y te duelen en el alma, porque la verdad de las cosas es, por ejemplo, en el campo, ¿dónde están los más pobres de los pobres? En el campo, y en el campo de entrada la iniciativa del presidente venía recortada con 29,000 millones de pesos y les regresan 4,000 millones, te quedan 25,000 millones recortado el presupuesto al campo. Entonces, eso, aunque no quieras, te va a impactar en todo, te va a impactar en seguridad, te va a impactar en economía, te va a impactar en educación, te va a impactar en salud. Y bueno, esto de veras es muy doloroso, porque estamos viendo cómo cae el país y no podemos hacer nada con esa mayoría aplastante. Sí, que es un presupuesto que no nos va a ayudar, no nos va a ayudar a salir del problema, no es detonante de la economía, es un presupuesto clientelar, como ustedes lo señalaron, y que está lejos de ser esa palanca que se requiere en estos momentos. Así es. Y mira, hay algo que ellos han dicho, y lo han dicho con mucha fuerza, como si supieran de qué hablan, y yo ahí es donde entra mi duda, porque hablan de corrupción y hablan de una palabra que no la tengo porque yo nunca la he usado, pero lo que sí te voy a decir, que donde hay moche es en lo que le mochan al presupuesto. Lo demás, a mí me podrás juzgar de lo que sea, y yo sé que a muchos de mis compañeros diputados en la Cámara los pueden juzgar de muchas cosas, pero no los pueden juzgar de corruptos. Claro. Y generalizar de veras, ahí es una falta de respeto, más cuando eres el presidente de la Junta de Coordinación Política. Eso es una lástima, ¿no? Mario Delgado lo primero que tiene que hacer pues es aclarar qué es lo que pasó con la línea 12 del metro. Ahí está el verdadero moche, es el primero que tiene que explicar el señor Mario Delgado. A mí no me vas a poder preguntar nada de eso, pero en cambio pues tú ya le estás preguntando. Entonces, si habla de la palabra moche, a lo mejor él sabe de qué está hablando. Ha de tener experiencia el señor, ¿no? Sí. En estancamiento o con recesión estamos en serios problemas. Ha disminuido el empleo. Tengo aquí unos datos, Hernán. A ver si nos puedes hablar un poquito de cómo está la situación del empleo en nuestro país. Ya tengo datos del 2015, bueno, tengo todos. Voy a leer los últimos 5 años. En el 2014 se generaron 827,000 empleos, en el 2015 815, en el 16 913, en el 17 1 millón, en el 18 937,000 y en este año 648,000 empleos. En el acumulado, ¿no? Así es. Sí, es un tema súper interesante porque mira, hoy el Banco de México, por la tarde sacó unas cifras de crecimiento. El rango de crecimiento va a ser entre -2, -0.02% y 0.2%. Y el empleo para el próximo año, por lo menos en el primer trimestre, declara el Banco de México que se va a recortar por lo menos en 100,000 plazas. Y es preocupante porque es cierto, en el acumulado hay poco más de 600,000 empleos generados, pero dos cosas. Una, que a lo largo de estos meses ha habido como altas y bajas. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año se generaron si no estoy equivocado, 19,000 empleos menos con respecto a lo que se tenía programado. Pero la meta de este último trimestre es de 1 millón de empleos, o en el acumulado es de 1 millón de empleos, y estamos generando solamente 600,000, es decir, el 60%. El gobierno, con todo lo que está haciendo, no alcanza para poder ocupar las plazas que en el mercado están disponibles, ¿no? Y eso es sumamente preocupante. ¿Cómo se vincula, insisto una vez más, al paquete económico con lo que ya mencionó la diputada Patti, que digamos, las variables macroeconómicas están sobreestimadas? ¿Cómo es posible que en el presupuesto tengamos un rango de 1.5 a 2% y el Banco de México esté pronosticando si acaso el 1.5%, ¿no? Entonces, si no crecemos, no se genera empleo, y
en diciembre, con corte de diciembre, vamos a ver también la magnitud del problema, porque es a donde se registra el desempleo estacional, que es a donde las empresas hacen sus reajustes y a ver si no rebasa los 340, 350 mil empleos, ¿no? Qué difícil, qué problema. Bueno, vamos a un comentario final. Pati, el presidente dice que en economía vamos requete bien. ¿Cuál es tu punto de vista? Tu conclusión. Mira, a mí me gustaría escucharlo y creerle, pero no le creo porque así no va. Así no, presidente. Así no, Morena. La verdad de las cosas es que yo sí quisiera que nos escuchara, que el presidente viera las cifras, que la gente que lo rodea se lo diga con esa claridad, porque también es una gran responsabilidad. Y yo siempre he hablado toda mi vida de dos cosas importantes y de dos grandes pecados: el de acción y el de omisión. Y podemos cometer muchos errores de acción, pero a veces, y en este caso, los de omisión están siendo gravísimos. Y están siendo gravísimos porque yo ya no me voy a referir al presidente ni a su mayoría en la Cámara de Diputados, no me voy a referir a Morena, me voy a referir a los ciudadanos. Que ahí es donde nosotros podemos obtener el equilibrio y ahí es donde nosotros podríamos frenar este gran destrozo que estamos haciendo del país. Y yo sí les digo a los ciudadanos mexicanos que es muy grave el pecado de omisión, que tenemos que entrarle a este país, porque este país no es de un hombre, este país es de todos nosotros los mexicanos, y que a nosotros nos dejaron un país en crecimiento y que no podemos hacer menos que lo que ahorita tenemos. Gracias, diputada. Hernán, un comentario final. Sí, mira, yo creo que de entrada lo que tiene que hacer el gobierno es reconocer que no vamos bien. Y partiendo de ese principio yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Ya con este plan nacional de infraestructura creo que el sector privado muestra su cara de colaboración. Falta ver ahora qué hace el presidente una vez que el sector privado empiece a enviar los proyectos y que los apruebe, porque es necesaria la inversión. Yo creo que es necesario insistir en esta parte, y que bueno, no me cabe la menor duda de que en el gobierno federal hay mentes capaces, y el secretario de Hacienda creo que es un reflejo fiel de ello, pero el presidente tiene que escuchar, y sobre todo a los que saben, ¿no? Esperemos que con este proceso de inversión la economía revierte ese crecimiento negativo que tenga, y en consecuencia que la gente esté mejor. Así es. Bueno, pues yo en conclusión, por lo que he escuchado en este momento, pudiera decir que efectivamente en el país, en economía, vamos requete mal. No tenemos motivo alguno para estar feliz. De hecho, el próximo domingo, una gran cantidad de mexicanos en todo el país están convocándose a salir en una manifestación pacífica para expresar su inconformidad con la conducción de la política social, económica en nuestro país. Es una invitación que han hecho de manera pública y que nosotros el día de hoy reiteramos. Es importante participar para que por la vía pacífica el presidente entienda que queremos ayudar, queremos aportar ideas para sacar al país adelante. Bueno, vamos a concluir nuestro programa el día de hoy. Esto es Voces de la Nación. Le agradecemos a la diputada federal Patricia Terrazas su participación el día de hoy, y a nuestro compañero Hernán Aguja también el habernos acompañado en esta plática. Muy buenas noches. Gracias.